Cuando yo era niño, mi papá llegaba de trabajar y dejaba su ropa allí de oficina. Yo tomaba los zapatos de él y me los ponía, me quedaban enormes. Y trataba de caminar con ellos y hacía como si fuese así de grande, de alto como él, y trataba de caminar así. Y papá, recuerdo que me miraba y se sonreía. Y un día él hizo algo inusual. ¿Qué hizo? Al ver que yo trataba como de imitarlo, me puso el pantalón, la camisa, la corbata, el saco y los zapatos. Y me dijo, ahora sí quedaste como yo. Claro, el pantalón lo recogió para... Y entonces me dijo, quedaste... Todo esto ocurrió cuando no existía el celular, no había nada, porque hubiera sido lindo que me hubieran filmado, ¿verdad? Grabado. Nosotros siempre, cuando somos niños, queremos imitar a personajes, a personas. Tenemos héroes. También cuando era niño, yo veía mucho El Hombre Nuclear. ¿Se acuerdan? Steve Austin. Y era el hombre nuclear porque era, creo que, astronauta o algo así. Y cuando iba llegando a la Tierra, se partió sus piernas, un brazo y un ojo. Y nosotros teníamos en casa un televisor pequeñito de 14 pulgadas. No había control remoto, el control remoto creo que era yo o mi hermana menor. Cuando alguien decía cambio, entonces era check, 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 check. Y el botón para aprender. Pero un programa que me fascinaba a mí era El Hombre Nuclear. Hoy en día busco El Hombre Nuclear por YouTube y lo veo y digo, ¿es esto lo que yo veía? Porque es totalmente diferente a la ciencia ficción que hoy en día nos presenta Hollywood, bien moderna. Y resulta que cuando yo estaba viendo El Hombre Nuclear, a mi mamá se le ocurría la fantástica idea siempre de mandarme a la tienda a buscar algo. Siempre, Oscar, Osquitar, ¿qué pasó, mami? Ve a la tienda una bolsa de leche. Uy, mamá, hombre. Yo esperaba que pasaran las propagandas y yo iba y me daba el dinero, leche, pan, qué sé yo. Pero yo salía corriendo, pues porque para que alcanzase a ir y regresar. Pero de todas estas escenas, recuerdo una en especial que yo salgo y un auto está allí pasando y yo veo el auto y comienzo a correr al lado del auto, y el auto, quizás el conductor vio lo que yo estaba haciendo y en lugar de acelerar, como que trató de frenar, y yo la corra y me iba al carro y yo la corra, y el tipo quizás me dejó ganar, me dejó llegar a la esquina primero que él. Y cuando yo veo que le gané al auto, yo dije, wow, el hombre nuclear. Y regresé a casa, busqué algo que yo pudiera levantar con la mano, pues que era también la mano, ¿verdad? Y busqué algo que yo pudiera levantar y la levanté. Y yo recuerdo que en la serie del hombre nuclear sonaba algo así como cuando él levantaba algo pesado, sonaba. Entonces yo pensé, dije, wow, también. Y me subía a la terraza que había allí en la casa y miraba a lo lejos a ver si el ojo biónico me funcionaba. Es decir, no. Es más, yo recuerdo la escena del hombre nuclear que él hacía así. Y ahí aprendí a hacer esto. Lo ensayé tantas veces en el espejo que llegaba y hacía así, el hombre nuclear. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros somos dados a imitar gente. Somos dados a imitar, a tener un modelo a imitar. Estaba allí sentado y Efraín me decía, cuando veía al pastor haciendo todo esto, me decía, ahora ya sabemos de usted dónde salió. Recuerdan que el pastor estaba contando que se subió al auto del hombre del puro y que cerró el vidrio y usted quedó allí
cuando estaba fumando el coso de marihuana. Gente a imitar. Nosotros seremos para que hasta que todos lo logremos, hasta que todos lleguemos, definitivamente tenemos que imitar a Cristo. Ahora nuestro modelo o mi modelo no es mi papá, porque yo crecí y vi el modelo de mi papá y yo decía, no, desastroso mi papá, no lo puedo imitar. Mamá dijo un día, cuando estábamos en una reunión, dijo, doy gracias al Señor que ninguno de mis hijos salió como el papá. Gracias, porque papá era terrible. Ya cuando se convierte, 14 años antes de fallecer, papá se reconcilia con el Señor, se convierte y etcétera. Pero antes de eso era terrible, era una persona no buena para imitar. Amé a mi papá como nunca. Nunca me gusta hablar las cosas necias que hizo, siempre me gusta recordarlo de lo lindo que fue, pero no era una persona digna de imitar. Ya no desearía yo, quizás como niño ponerme los zapatos, etcétera, pero como lo que él hizo, no. Jesús tuvo una vida digna de imitar, digna de que nosotros tomemos circunstancias en la vida de Jesús, las tomemos para nosotros y la imitemos, porque ese es el propósito del Congreso. Hasta que todos lleguemos, hasta que todos lo podamos decir, ¿cómo me estoy pareciendo a Jesús? Estábamos cenando, almorzando con los pastores y estaban hablando de Billy Graham. El pastor estaba contando de Billy Graham y contó la historia donde dice que alguien le dijo a Billy Graham, prepárate porque va a llegar un hombre de Dios a hablar contigo. Y Billy Graham dijo, hombre de Dios, hay que preguntar a la esposa. Hay que entrevistar a la esposa para saber si sí es un hombre de Dios o no. Cuando nosotros imitamos a Cristo o tratamos de hacer como Jesús quizás lo haría en el momento, la gente lo nota. Pero cuando no lo hacemos, la gente lo nota. Estaba en un momento hace algún tiempo atrás hablando con mi esposa y estábamos discutiendo por algo. Y entonces ella se queda mirándome y me dice, Oscar, ¿hace cuánto no adoras a Jesús? ¿Hace cuánto no pasas tiempo en intimidad con el Señor? Y la miré y le dije, ¿y a usted qué? Eso es cosa mía. Ajá. Pero me quedó sonando. Sin ella saberlo, comencé a despertarme en la madrugada y a bajar al primer piso. Vivimos en una casa de 3 pisos. Allí está la habitación nuestra en el último. Y empecé a bajar al primer piso, allí al ladito de la nevera, porque en Bogotá hace mucho frío. Empecé a colocar un cojín allí y a buscar al Señor a solas en la madrugada. Y comencé a decirle a Jesús, no se me está notando. Y comencé a buscarlo, a decirle, Señor, quiero que se me note. Señor, que se me note, quita esto de mi vida, aleja de esto, que se me note. Y así pasé no sé cuánto tiempo, no fueron 3 años, 6 meses, no. Fue unas semanas que comencé a hacer esta rutina. Y voy manejando el auto y mi esposa, estamos hablando de algo y mi esposa me toma la mano y me dice, te quiero preguntar algo. Y yo le dije, dime, ¿has estado adorándolo, verdad? Y se me hizo un nudo en la garganta. La volteó a mirar y le dije, ¿por qué? Y llegué y me dice, porque se te nota, Oscar. Cuando tú comienzas a pasar tiempo en adoración con el Señor, ¿cómo se te nota? Y yo la miré y en lugar de alegrarme me dio vergüenza, me dio pena que la persona que más me conoce me diga que hay momentos en que no se me nota. Y se lo confieso a ustedes, hay momentos en que no se me nota. Y el propósito de este congreso tan hermoso, el eslogan, sí, que decidieron tomar como
bandera, como estandarte del evento es hasta que todos lleguemos, hasta que se nos note, hasta que usted pueda, sin decir una palabra, en su hogar, en su familia, que la gente diga: cada vez más veo algo diferente en tu vida. ¿Cómo me gustaría que él, que ella fuera así como lo están logrando? Antes te irabas con facilidad, murmurabas con rapidez, ahora te aguantas, ahora quieres ser como él. Necesitamos ser como Jesús. Ese es el todo del todo de nuestra vida. En realidad, el propósito de cada evento, de cada reunión, de todo lo que se hace en este lugar, es que nos parezcamos a Jesús. Evangelio de Lucas, no es Evangelio de Lucas. Voy a enseñar 4 cualidades que usted debería practicar en su vida cristiana. 4 cualidades que deberíamos o deberían ser en nuestra vida muy notorias y tienen que ver con Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús en momentos dados de su vida, de mi vida? Lo digo y estoy hablando mucho de esto porque lo he puesto en práctica y lo comencé a poner en práctica. Estoy intentándolo de hacer como Jesús lo haría en un momento dado. Una de las cosas que quiero comenzar a enseñarles son 4 palabras. La primera es la compasión. A nosotros nos gusta que tenga compasión la gente con nosotros, pero ¿usted tiene compasión con las personas? A nosotros nos gusta que la gente nos trate bien, nos trate bello, pero ¿a usted le gusta? ¿Lo practica usted? Jesús tuvo compasión. Usted escuchó el sermón del pastor sanando a los enfermos. Jesús tuvo compasión alimentando a las multitudes. Jesús tuvo compasión juntándose con los marginados, leprosos, prostitutas, publicanos, etcétera. No se alejaba de ellos, los buscaba, compartía con ellos, porque el propósito de él era mostrar la compasión del cielo aquí en la tierra. Usted y yo somos representantes del cielo aquí en la tierra. ¿A cuántos nos han dicho esta frase? ¿Y eso que usted es cristiano? ¿A cuántos les han dicho esa palabra? Es porque la persona que se lo está diciendo no está viendo lo que quisiera ver en usted. No está viendo a ese Jesús o a ese Cristo que usted representa. No lo está viendo. Y cuando se lo dice no se sienta mal. Al contrario, esa persona espera de usted algo mejor y no lo está viendo, porque le está diciendo: ¿y eso que usted es cristiano? Jesús dice en Mateo 9:36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús promulgaba, vivía, estaba en pos de tener compasión por las personas. Hay gente que ve la oportunidad. Siempre hay que hay que ver la oportunidad para demostrar la compasión. Siempre. Hay momentos en los cuales usted tiene que aprovechar y no dejar escapar la oportunidad para practicar la compasión. Yo recuerdo que estábamos con el pastor, creo que en Medellín, en alguna ciudad, con la esposa de él, y él se quería comer una bandeja paisa en alguna ciudad de Colombia, una bandeja paisa, y llegamos al lugar a buscar la bandeja paisa, y pasó en ese momento alguien, una persona que estaba pidiendo, que estaba muy mal vestida, maloliente, etcétera, y pasó, y el pastor salió y lo buscó, le dijo: ven, ¿qué quieres? Sentate con nosotros, sentate ahí. Y se sentó. La persona que estaba atendiendo el restaurante no lo quería dejar entrar. No. Y él le dice: o se sienta con nosotros o no nos sentamos aquí a cenar en el restaurante. Y creo que era de este país, si no estoy mal. Se sentó,
maloliente, con sus uñas, ¿cómo se llama? Mal arregladas, su aspecto. Se sentó con nosotros a comer, compartió, comió su bandeja paisa, creo que pidió lo mismo. Y me dice, Dago, vamos a pensar que era Jesús, Oscar. Pensemos que era Jesús, porque estuve enfermo, porque tuve hambre, porque estuve preso. No pierda la oportunidad de demostrar la compasión hacia los demás, porque hasta que todos lleguemos, una de las cosas es ser compasivo. No ser cruel, porque quizás a nosotros nos enseñaron a ser crueles o fueron con nosotros crueles. Haga memoria en un momento dado, ¿hace cuánto usted no es compasivo? Haga memoria, ¿hace cuánto usted, no quiero decir la palabra, pero hay veces nos portamos como tiranos cuando con nosotros no lo han hecho? Una forma de demostrar compasión es tratar como a usted le gustaría que lo tratase. Decía Colin Grafford cuando estaba estudiando en el Seminario Teológico Filadelfia, allí en Bogotá, escocés, el rector de la Universidad Filadelfia, decía, cuando llegaban los nuevos a inscribirse en el seminario, decía Colin, con sus ojos azules, con esos dientes grandes que tenía, decía: ustedes han venido a estudiar la Biblia. Y todos: sí. Ustedes vienen a aprender teología. Y todos: sí. Y ustedes vienen, y etcétera. Y decía: pero no. Antes de eso tienen que aprender a ser formados como gente. Y decía Colin, era muy de mal genio, y decía Colin: y han caído en mis manos la sangre de Cristo. Muchas veces hizo parar pastores reconocidos de la ciudad, hacer que recogieran sus apuntes y se salieran del auditorio porque estaban haciendo algo, mirando el celular, etcétera. Y cuando él iba a enseñar la materia que le tocaba, todos parecíamos niños obedientes, anotando, y nos miraba y decían: ¿me están entendiendo? Sí, sí, señor, sí, señor. A ser formados. Antes de aprender cualquier cosa, aprenda lo primero. En mi charla, aprenda a ser compasivo como Jesús lo hizo. No seamos como nos han enseñado, a ser crueles, a no tener misericordia, a no creer en las segundas oportunidades. Jesús, usted y yo estamos aquí gracias a las segundas, terceras, cuartas, quintas, 25 oportunidades de la vida. Aprenda a ser compasivo hasta que todos lleguemos a ser como Jesús. Lo primero. Lo segundo, Evangelio de Juan capítulo 13, desde el versículo 4 al verso 9, lo leo. Dice: y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla. Míreme por favor, míreme. Yo un día prediqué, no me acuerdo si aquí o no, prediqué el manto o la toalla. El manto o la toalla. ¿Qué es el manto? Dice la Biblia que Jesús se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué representa esto? El manto era el ministerio de Jesús. Era la unción de Jesús. Hoy en día, el pastor lo contó hace poco, que alguien estaba predicando en algún lugar y le tomó el pie y yo no me acuerdo qué fue lo que le dijo, pero que refiriéndose a su llamado, a su unción. Yo también en alguna oportunidad me han dicho: pastor, ore por mi hijo, ponga las manos en él para que mi hijo pueda viajar así como usted lo hace, predicar así como usted lo ha hecho, porque desean el manto, lo desean. Me gustaría ser como él. Cuando escuchan que viajamos, que llegamos, que vamos, que etcétera, la gente dice: ¿cómo me gustaría ser como ellos? Pero para llegar quizás a hacerlo, es primero necesario aprender a manejar la toalla. Y algunos no son expertos en manejar la toalla.
¿Qué significa esto? Ya le muestro. Dice, se ciñó una toalla y luego puso un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dijo, sí, lo que yo hago tú aún no lo comprendes ahora, pero vas a entenderlo después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y Simón le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero el verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Han entendido lo que acabo de hacer? Vosotros me llamáis maestro y señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os lo he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Qué significa esto? Servicio para los demás. La segunda cosa que usted y yo podemos imitar, característica, una virtud, es el servicio para los demás. Y la iglesia se caracteriza en este país. Hay mucha gente que se ha ido y ha dejado ancianos solos. Han dejado a papá, mamá solas, abuelos solos, y se han ido por las circunstancias, etcétera. Pero como iglesia es necesario tener un papel protagónico del servicio para los demás. Se nos olvida que Jesús lo hizo, que tomó el manto, se lo quitó, tomó la toalla, tomó una tina con agua, un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. A cada uno de ellos, que quizás estén, Judas, ¿le lavaría a usted los pies al que usted sabe que lo va a traicionar mañana? Le lavaría los pies al que lo traicionó, no al que lo va a traicionar, sino al que ya lo traicionó o la traicionó. Jesús lo hizo y Pedro, no entendiéndolo, le dijo, tú no me vas a mí a lavar los pies. Y cuando Jesús le dice, si no lo hago no tendrás parte en mi reino, Pedro dijo, bueno, entonces no solo los pies. Y aún no lo entendían. Y cuando Jesús les dijo, así como yo lo he hecho, es necesario que ustedes lo hagan. Amados, una buena cualidad que tenemos que tener nosotros es el servicio para los demás. Hasta que todos lleguemos. Como iglesia, la gente está esperando que la iglesia, está bien, tenemos que llenar la iglesia, tenemos que ampliar el templo, tenemos que todo lo que se planee excelente, pero usted tiene que ser representante de la compasión y segundo del servicio para los demás. Porque Jesús lo hizo. Jesús fue, y no solamente en este ejemplo, en muchos más. ¿En qué puedo yo servir a los demás? ¿En qué puedo yo ser? Ustedes tienen aquí, ¿cómo se llaman las casas de oración, pastora? ¿Casas de oración? ¿Cómo se llama? Grupo de alcance, lo que se conoce en muchos lugares como las células. Usted va a servir a los demás abriendo su casa como un grupo de alcance. Porque hay mucho, como lo decía hace un momento el mensaje, porque no puede que lleguen aquí, pero allá sí, y van a ser ustedes un instrumento para que puedan alcanzar lo que no se ha logrado aquí. ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Qué puedo yo hacer para que Dios se glorifique a través de mi vida hacia los demás? Sirviendo, prestando. Hay talentos escondidos. Hay dones que usted no ha desarrollado aún. Lo va a hacer, lo va a lograr. Mamá, 84 años, no es evangelista, no es predicadora, cuarto de primaria. Y a cada cita médica que va, llega contando que se ganó al médico. A cada cita médica que va, a cada nefrólogo, cardiólogo, bueno, se me olvidan. Mami, ¿cómo te fue? No, estaba mirando, me miró y me quedé mirándole. ¿Usted ya recibió a Jesús?
No, señora Lucinda, pues tiene que recibir a Jesús. ¿Cuántos años tiene usted? Le dice el doctor, comienzan a hablar y mi mamá dice, bueno, se para mamita, mamá es así de alta, así, como así. Pesa aproximadamente menos de 50 kilos. Es delgada porque le gusta caminar, etcétera, hace ejercicio. Llega y mamá dice, ¿y lo hice? A uno lo hizo arrodillar en el consultorio. Yo no sé si el doctor le hizo caso por tener misericordia de esta mujer anciana, pero un día nos dijo, y lo hice arrodillar. Sí, mamá, y se arrodilló. Sí, se arrodilló y puse las manos en él. Y puse las manos encima de él, oré por él y lo entregué a Jesús. Servir. Un instrumento. No sabemos qué instrumento usted puede hacer. Porque repito, se va a terminar el congreso. Mañana se termina. Y entonces después ¿qué? De todo lo que quizás es mucha información. Yo a veces me pregunto, ¿será tanta información? ¿Qué nos quedará? Hay algunos que anotan, otros escriben. Vea, el domingo, pregúntale al que está al lado. ¿Se acuerdan las predicaciones de los pastores la semana pasada? Sí, yo me acordé que uno de ellos alzó el púlpito. Ese mensaje, ¿cuál? Ese del púlpito, pero ¿de qué se trató? Bueno, vayan y sirvan y demuestren a ese Jesús que vive dentro de usted. Hay gente que rechaza, que cierra la puerta, que no cree, que ya no cree en fulano, que ya no creen porque falló, porque a su hijo, a su esposo, qué sé yo. Tenga compasión, sirva a los demás, sirva. No se canse de hacerlo, porque Dios se va a glorificar a través de eso en su vida y en la vida de la persona que le esté sirviendo. Hay gente que me ha dicho, me gusta ese Jesús que la gente demuestra, me gusta ese Jesús que la gente vive, que no solamente levanta las manos y allí hacen una muestra de oración, sino que lo viven, continuamente andan demostrando que Jesús es real en casa, es real cuando se mueven. En el siguiente yo creo que más de uno va a salir en ceros. Mateo capítulo 11 verso 29. Mateo 11 verso 29 dice este versículo preciosísimo que usted lo ha escuchado muchas veces. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ay, Dios, cuesta eso. Manso y humilde de corazón. La humildad. Y humildad no es tener los zapatos rotos. Y humildad no es tener escasez. Yo conozco gente que no tiene mucho y altivos. Y conozco gente que tienen mucho y son humildes. Yo he ido a lugares donde se comienza el evento, comenzamos a predicar, comenzamos a hacer el evento y hay personas que llegan y se quedan así. Y lo hacen sentir a uno incómodo. Y dice uno cualquier cosa y dice. Entonces yo le pregunto después al pastor, ¿quién es? Yo pienso que quizás es un juez, no sé qué, un senador. Y llega y me dice, Dios quita, siempre es así. Hay una iglesia que predico allí en una ciudad aledaña a North Carolina y cada vez que voy a esa iglesia que me reciben con mucho cariño, hay un sujeto que se sienta por acá, cruza la pierna y es así. No le sale, no pestañea, parece un robot, así. O es mirando al piso e incomoda. Debería sentarse por allá donde uno no lo vea. Pero es de primeras. Entonces un día yo le pregunto al pastor,
¿quién es él? Dijo, ay, Osquita. Yo le dije, ¿sordo? ¿El tipo sordo? Dijo, no, él no se inmuta, todo lo critica, todo lo sopesa. Yo le dije, pero ni al menos la Biblia. Dijo, no trae Biblia, todo lo critica, siempre se va hablando, siempre se va. Digo, pero me imagino que es el que ayuda por los diezmos, las ofrendas, a pagar el edificio, porque allá se pagan como $7,000, $8,000 por el salón. Me dice, Oscar, nunca da nada. Pero es el que viene aquí como con una lupa. Hay que tener una muestra de humildad, porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Una muestra de humildad en la cruz, una muestra de humildad el servicio a los demás, una muestra de humildad cuando le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Es una muestra de humildad de Jesús para nosotros. Es una muestra de humildad. El pastor siempre habla del segundo violín, el segundo violín y el segundo violín. Estaba yo sentado esta mañana y habló acerca del segundo violín. Yo dije, pero diga, ¿qué es el segundo violín? ¿Qué es? Ser el segundo. No ser el protagónico, sino estar detrás del protagónico. Pero la humanidad y la carne suele salir y queremos ser los protagónicos. Queremos ser nosotros los que va de primeras. Y para llegar a ser algún día un buen número uno es primero necesario ser un buen segundo. Y eso tiene que ver con la humildad. No tiene que usted decirlo, publicarlo. ¿Cuán humilde me siento últimamente? Wow, la verdad, este mes sí que se ha notado la humildad en gran manera en mi vida. No diga nada, no diga nada, absolutamente nada. Pero estudie los evangelios. Lea los evangelios, medite la vida de Jesús. Le digo a un pastor amigo que conozco también hace muchos años, que amo con todo mi corazón. Le dije un día, amado, hace muchos años, le dije, prediquemos solo de los evangelios de Jesús, de los milagros de Jesús por un año. No vayámonos al antiguo, al nuevo, no toquemos a Abraham, a David, solamente de solo Jesús. Prediquemos solamente, solo Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús durante un año. Y él viajaba a predicar, creo que algún día vino acá a predicar. Y viajaba y predicaba y me lo encontré. Dijo, ¿cómo te va? Dijo, Oscar, ¿qué transformación ha ocurrido? Yo pensé que me iba a decir en las iglesias, con los pastores. Dijo, en mi vida. ¿Cómo ha bendecido mi vida cada mensaje que he hablado? ¿Cuánto he aprendido al predicar de los evangelios, a predicar de Jesús? Porque he descubierto que muchas cosas me faltan. Estudie los evangelios. Para que todos lleguemos a ser como Jesús es necesario estudiar la vida de Jesús. Perdonó, dio segundas oportunidades, creyó en gente que nadie había creído. Caminó con personas que todos desechaban, pero él, Jesús, el Hijo de Dios, con la misión de redimirlo a usted, de redimirme a mí, a todos los que crean en él, practicó la humildad. Bien pudo él ser otra clase de individuo, pero no lo hizo. ¿Cuántos logros has tenido? ¿Cuántos logros has tenido hasta el día de hoy? Muchos, y qué bueno, bien por ti. Yo también he tenido muchos. Yo he tenido muchos. Pero cada vez que los veo, cada vez que noto que se lograron, que con esfuerzo, con sacrificio, con ahorros, que los pude lograr, no dejo que se me olvide de dónde me sacó Dios, cómo Dios ha hecho lo que ha hecho en mi vida, y no lo olvido nunca. Y cuando quizás trata de salir el ego, trata de salir la humanidad que todos tenemos, lo entiendo. Un rey que le dijo, que contrató a un criado, a un súbdito, le dijo, te contrato a ti para que seas el único que me diga al oído, acuérdate que eres un simple mortal, que no vales nada. Te autorizo a que seas el único cuando esté conquistando, cuando esté
obteniendo victorias, cuando me esté yendo bien en la guerra, destruyendo a mis enemigos, acércate, camina al lado mío y recuérdame que soy un simple mortal. Y un día se lo dijo tantas veces que el rey se enojó y lo iba a mandar a matar. Y el joven le dijo: pero usted lo dijo. No hay quien se lo diga. Rey, es un simple mortal, no vales nada comparado con Dios. Hay veces, no contrate a nadie así, ¿verdad? Pero hay veces es necesario recordar que no somos, sin Él no somos nada. Hasta que todos lleguemos, hasta que todos lo logremos. Y yo pienso esto, se lo voy a decir con mucha reverencia, y no creo que se logre solo con este Congreso. Aló. Y no creo que se logre solamente con este Congreso. No creo que se logre tomándose la foto allí con todo lo que se preparó allí, con el eslogan, las siglas de la iglesia, y lo pongas y lo publiques. No creo. Sí, hazlo, no dejes de hacerlo, pero no creo que se logre solamente con eso. Este es el inicio de muchas otras cosas, como muchos otros eventos que han hecho acá, que inclusive he estado yo. Pero es el inicio, hasta que todos lo lleguemos, hasta que todos lo logremos. Humildad, servicio a los demás, compasión. ¿Cómo se comportaría Jesús en este caso? Piense de esa manera. ¿Cómo actuaría Jesús en esto que está ocurriendo, en esto que está pasando? Lucas capítulo 23. Con el piano, por favor, ya. ¿Dónde está Samuel? Lucas 23, verso 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuarta virtud que debe haber en usted y que debe haber en mi vida es el perdón. ¿Qué, pastor? El perdón. Ustedes dirán que hablo mucho de ella, pero es mi mamá. Es mi mamá que me llevaba a la iglesia de 7 años de edad. A los 13, 14 años me aparté y me vuelvo a reconciliar con Jesús casi a los 22, 23 años. En ese lapso de tiempo hice cosas. Pero mamá, ay, mamá. Sí, yo hay veces la veo, llego a casa y ella no sabe que hay veces yo hablo de mi mami, pero lo digo con reverencia, porque es lo que yo he visto, es el modelo que yo he visto. Yo recuerdo que llegamos del colegio, o llegué del colegio cuando tendría como unos 13 años, 14 años, o 10, 11, no sé. Y cuando vemos en la cama de mis papás una niña sentada, una niña como de unos 3 añitos sentada allí en la cama de mis papás. Nunca habíamos visto a esa niña, jamás. Y todos miramos a esa niña y le decimos a mi mamá: ¿y esa niña quién es? Y mi mamá me dice: esa es su hermanita. Mi papá le había sido infiel a mi mamá, y de esa infidelidad esa señora tuvo una bebé. Y cuando ya se descubre, mamá le dice a papá: trae la niña, que quiero que los niños la conozcan. ¿Usted qué haría? Y todos miramos y nosotros no entendíamos. Bueno, hola. No entendimos. Pasaron los años. Papá fallece.
Y como a los 6 meses de que papá ha fallecido, mamá nos escribe a todos y nos dice: tal día hay una reunión en casa, vénganse todos bien arreglados, como si hubieran una fiesta. Mamá, nosotros dijimos: ahora ¿con qué salió mi mamá? Nos escribíamos internamente: ¿qué le pasará a mamá ahora? ¿Con qué va a salir mi mamá? Algún día deberían de conocerla. Y llegamos todos, y ahí chismeando, preguntándonos: ¿qué será lo que pasa con mi mamá? ¿Qué será? Y mamá callada, y escribía, y se escribía por WhatsApp, y se reía, y nosotros: pero mamá no. Y se sientan todos y esperan a que ocurra lo que quiero que entiendan. Nosotros: sí, mamita, sí. Mi sobrina, mi sobrino, mis cuñados, mis hermanos, todos ahí esperando. Y abren a mi mami la puerta, dicen: sigan. Y nosotros vemos entrar a 2 hombres y a una mujer, y los miramos, y mi mamá dice: son sus hermanos, hijos de su papá. Y nosotros nos sentamos y nos pusimos a llorar. Yo me puse a llorar porque yo sabía que existía Diana, o sea, mi hermana, la que conocí de niño, y ahí estaba mi otro hermano Héctor, que también sabíamos que existía, de otra mujer. Papá fue terrible, por eso no fue mi modelo. Pero veo a alguien que papá le decía a mamá que ese hijo no era de él, que él sabía que tuvo a esa niña con esa mujer, pero él decía que ese otro hijo no era de él, no era de él, no era de él, no era de él. Y cuando nosotros vimos a ese muchacho, yo me parezco a mi papá, pero ese joven era más parecido, el más parecido de todos nosotros y de los otros, ese joven. Y al verlo, el solo hecho de verlo, nos pusimos a llorar, pues decíamos: otro hermano. Y yo lo abracé, porque es menor de mí, como unos quizás 12, 13 años. Y lo abracé y me puse a llorar y le dije: perdí la oportunidad de conocerte más joven. Perdí la oportunidad de saber que tenía un hermano hombre menor de mí. Y él me decía: pero perdóneme. Yo le decía: ¿de qué? Perdóneme, yo no vengo a nada. Mi papá decía que no era su hijo, pero cierto que sois. Claro que sí. Claro que sí, dijo. Claro que es mi hermano, claro. Y miramos a mi mamá y me decían: y me lo quieren, y pásense los números telefónicos y lo invitan a almorzar y salgan con él al cine. Aprovechen el tiempo que no tuvieron de niños con su hermano. Y todos nos quedamos sentados, y mamá dice: porque así como Jesús nos ha perdonado, tenemos que perdonar, tenemos que vivir el perdón aquí en la tierra, no solo en la iglesia, no solo aquí y allá. Todos los días de su vida hay que practicar y ser como Jesús. Ninguno dice amén. Jesús en la cruz le oró a su Padre y le dijo: Padre, perdona, ellos no saben lo que hacen. Qué lindo. Y a usted le han hecho cosas muy insignificantes y no perdona, y guardas rencor y recuerdas con enojo, con rabia. Hay que, de una vez por todas, tener esa cualidad en nuestra vida. Estaba en un congreso en Maracaibo y estoy hablando de Isaías 66, cuando dice que el serafín tomó un carbón encendido, voló hacia Isaías y tocó con un carbón su boca, sus labios, y que le dijo: de aquí que esto tocó tus labios, es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Y ahí estoy hablando de eso. Pero noto que en el auditorio hay una mujer que está
pendiente de todo lo que estoy, no está leyendo la Biblia y es pendiente de todo lo que estoy hablando, pero en ese instante su atención se fijó mucho en lo que estaba diciendo acerca del perdón, del perdón, del perdón. Y recuerdo que dije, porque el que cree que ha sido perdonado se le nota, se le nota. Y el que no cree, cuando ha sido perdonado, se le nota. ¿Cuántos tienen perritos en la casa? Perritos. Cuando ese perrito que usted tiene en la casa hace un daño y usted llega, ¿cómo lo recibe el perrito? ¿Cómo lo recibe el perrito? Dígame, ¿cómo? Se esconde, ¿sí o no? Y comienza, a mí me pasó con el Rocky, que tenía en casa un dogo argentino que así que donde me quisiera destruir, me destruía. Pero él hacía un mal y entrábamos y se escondía. Y yo decía, algo hiciste, Rocky, algo hiciste. Y yo comenzaba a buscar. Y cuando descubría que hizo, aquí está el daño, y lo regañaba, y eso apenas temblaba. Y se hacía contra la pared y hacía así. Y yo decía, si él quiere se me tira y me mata, pero no. Y me miraba. Y yo, que no me mire. Y yo, mi esposa me decía, le hablas como si entendiera, entiende. Y al rato venía y comenzaba. Y yo le decía, no se acerque. Por allá se alejaba. Y al rato venía y me decía, que no se me acerque. Cuando menos me estaba dando cuenta, ya estaba encima de mí, me ponía las dos patas acá y me comenzaba a lamber. Y decía, quíteme, Rocky. Ya sabía que lo había perdonado. Pero cuando estoy hablando del perdón y esa mujer me está escuchando, se termina el servicio. Oro por las personas, pero noto que ella se quiere acercar. Y al lado de ella hay un hombre. Pero cuando ella se me acerca, él se queda a distancia. Seguro ella le dijo que no la acompañara. Y me dice ella, pastor, yo quiero preguntarle algo. Le dije, claro, dime. ¿Es verdad que Jesús perdona? Claro, ¿lo escuchó? ¿En serio, pastor? ¿Jesús perdona? Sí. Y miraba para atrás. Él es mi esposo. Yo pensé que era algo de entre ellos dos. Qué bueno. ¿Hace cuánto están casados? 4 años. Y no hemos podido tener un hijo. Y lo miraba él. Antes de conocerlo, yo fui una mujer promiscua y tuve 4 abortos. Porque no sabía de quién era hijo el bebé que iba a tener, o porque había quedado embarazada. Y aborté 4 veces. Entonces yo ya entendí por qué era que lo miraba él. Y estamos casados. Él no sabe de esto que le estoy contando. Yo le dije, y no se lo cuente nunca. No le cuente jamás. No vale la pena. Y ella dice, y yo siento que no he sido perdonada por eso. Y yo creo que yo no he podido quedar embarazada porque yo me acuerdo. Y hay veces llega a mi mente y pienso, si no los hubiera abortado, si los tuviese hoy en día. Y yo creo que cuando yo vengo a la iglesia y escucho tantas cosas, es más, yo levanto mis manos cuando estamos adorando y viene una voz que me dice y me recuerda los 4 abortos, y bajo las manos y me siento y comienzo a llorar. Satanás, porque Satanás es experto en acusar, es el acusador. Y no he podido quedar embarazada, pastor. Entonces me siento, hablo con ella, le explico del perdón, de la misericordia. Y le dije acerca de esto, que cuando yo sé que soy perdonado, se me nota. Cuando alguien sabe que es perdonado, se nota. Camina como perdonado, camina. Cuando alguien no comienza como a retraerse, como a jugar a las escondidas, como que no, como que esto no es para mí, inmerecedor el perdón, nunca. Le hablo acerca de eso. Y le dije, quiero orar por ti y por tu esposo. Pastor, pero le contamos. No le contemos. Esto pasó hace muchos años. Se acerca a él. Le dice, entonces quieres embarazar a tu esposa, ¿verdad? Otra vez, mi amor, con eso. Tranquila, yo le he dicho, pastor, yo le he dicho que eso es en el tiempo del Señor. Yo le he dicho. Le dije, muy bien, pon la mano en el vientre de tu esposa. Y él pone la mano en el vientre de ella. Y yo la miro a ella y le dije,
le di a entender que esta sí iba a ser el tiempo. Oré por ellos, lo miro a él y le dije: aliméntese bien. Sí, le dije: coma pescado, procure hacer ejercicio, deporte, vaya a la farmacia y tómese unas buenas vitaminas. Y ya me miraba apenas así como, y pórtese como un toro, le dije yo. Ya, lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Le dije: pórtese como un toro. Sí, pastor, le dije: en la mañana. Bueno, pastor, en la tarde. Bueno, pastor, en la noche. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Sí, pastor. Y apenas se reía y ya decía: ay, pastor, ¿quiere o no quiere? Y sí, eso. Y en la madrugada, no sé. ¿Cuál receta médica? Yo, el médico dándole la receta. Y enero, febrero, marzo, hermano, sin mente, sin cansarse. Y bueno, pastor, yo le dije: pero seguro. Y le di ánimo, oré por ellos, los hice reír, oré por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Se fueron. Y él me dice: pastor, yo cambio mucho de teléfono, ¿cómo lo contacto? Le dije: anota mi correo electrónico. Y así pasó. Pasaron como 2 años, 3 años, no sé. Y me da por mirar un correo electrónico y que no sabía quién era. Un contacto extraño. Le dije: voy a abrirlo, ¿será un spam? Abro el correo y me dice: pastor Oscar, bendiciones. Yo sé que mi nombre no significa mucho para usted, pero soy fulano de tal. Quiero decirle que me estoy alimentando bien. Yo leyendo, ¿qué loco será? Quiero decirle que la receta médica que usted nos dio, médica, está confundido este tipo. No soy médico, pastor. Y entonces comienzo a contarle que sí, comenzamos en la mañana. En la mañana. ¿Será que oración? En la mañana, pastor, en la tarde. Pastor, hay veces en las noches no, porque caía rendido, pero en la madrugada sí a veces. Y yo, ya sé. Qué pena, Jesús de Nazaret, lo que yo le dije a esta gente. Qué pena lo que yo los mandé a hacer, pastor. Y lo intenté. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta, quinta, pastor, lo logramos. Y yo sigo, yo colocándole morbo a la cosa, enterándome de cosas. Ajá. Quedó embarazada, pastor. No la habíamos escrito todavía, porque queríamos mostrarle una foto del bebé que ya nació en nuestro hogar. Y llega y dice: y aquí mi esposa le va a escribir. Seguro él se escribió, se sentó ella y me dice: pastor, Dios da segundas oportunidades. Estoy abrazando un bebé con mi esposa. Qué lindo, qué lindo. Yo no le escribí el correo, yo no le dije: ajá, y los 4 abortos, ¿qué pasó con eso? ¿No? Porque tenemos que entender que el gran compasivo, el gran servidor, el gran perdonador nos ha dado ejemplo. Le dijo Jesús a los discípulos: porque ejemplo os he dado. Y no solamente con lavar los pies, en todo lo que los evangelios dicen. Léalos, investigue la vida de Jesús. No se meta a investigar vida de Jesús en internet, no, léalos. Comience a leer los evangelios, comience a subrayar palabras, momentos, cómo Jesús se comportó con Lázaro, cómo Jesús se comportó con Zaqueo, cómo fue Jesús con María Magdalena, cómo fue Jesús. Y comienza a decir: entonces, hasta que todos lleguemos, mi ejemplo a imitar. Es que así somos los Rodríguez, pastor. Mi mamá trataba mal a mi papá y eso aprendió. Y por eso usted también trata mal a su esposa. Entonces el modelo suyo no es Jesús, sino su mamá. Es que así era mi papá, pastor, yo no abrazaba. Entonces el modelo suyo sigue siendo su papá.
no Jesús. A mí cómo me costaba decir la palabra te amo. Cómo me costaba decir la palabra te amo. Me costaba. Me costaba. Era como una muralla. Ahora me encuentro con mis hijas, van a casa, se quedan 3, 4, una semana. Las atiendo, les llevo el desayuno a la cama, las miro, les digo: hace mucho no te digo algo, mi amor. ¿Qué, papi? Te amo. Lo sé, papi. Yo también te amo. Qué lindo es escucharte decirlo, papi. Sí, te amo. ¿Por qué? Porque cada vez quiero que sea Jesús el que no soy ninguna persona perfecta. Quizás el más imperfecto en esta noche sea yo. Pero intento en lo posible de que Jesús pueda ser conocido a través de mi vida. Y no solo en un púlpito, sino en la vida diaria. Con esto cierro. Le hice un favor de dinero a un hombre que tiene un negocio frente a la casa. Porque el negocio le cayó, etcétera. Me siento con él un día, le dije: ¿qué necesitas? Me dice: Osquita, estoy mal, me están amenazando de muerte, no he podido pagar algunos asuntos. Y le dije: mañana, ¿qué tienes que hacer? No, le dije: vamos a ir a comprar algo que yo te voy a prestar en dinero. ¿Me lo pagás así? Sí, claro, eso vio el cielo reflejado. Y fuimos, yo fui el que compré la mercancía. Le dije: ahora vaya y acomódela. Pues pasaron los meses y no me pagó. Y entonces voy y comienzo a mirarlo, le digo, y comienzo y veo que llega el otro cobrador, y llega el otro cobrador, y llega el otro cobrador. Y yo dije: ay. Y entonces mi esposa me dice: ¿por qué le hiciste el favor? No diste hacer el favor, etcétera. Y un día paso la avenida a ir a cobrarle mal geniado. Y me dice: Oscar, perdóneme. No me dijo perdóneme la deuda, dijo: perdóneme, Oscar, le he quedado mal. Perdóneme, Oscar. Y lo miré y le dije: listo, mañana hablamos. Y llego a la casa y me siento y le digo a mi esposa, llegué y me dice ella: te conozco, le vas a perdonar la deuda. Le dije: mi amor, pero no tiene. Yo no quiero ser mañana el causante de que Lucho, se llama Lucho, se suicidó, quién sabe qué hizo por eso no es nada. ¿Le vas a perdonar la deuda? Y dice: mi amor, no sé, pero no le voy a cobrar más. No le voy a cobrar nunca más. Él verá. Ahora paso por junto, le digo: Lucho, me dice: ahí vamos. Y me acuerdo la frase que me dijo así. Fray me dijo así: Oscar, perdóneme. Entonces mi esposa me dice: te vio el lado débil. Y dije: sí, debilísimo. Me gustaría. ¿Cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros? Así que, y termino ya, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros hacedla con ellos. Lindo ese versículo, pero cómo cuesta. Incline su rostro y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús,